Jessica Muñoz? Profe, es que, perdón que la interrumpa, es que mi compañero Jesús Robles no pudo activar su micrófono al pase de lista, pero que sí está en la reunión. Jesús. Ay, sí, le había puesto falta. Listo, gracias. Continuamos. Y bueno, la vía clásica prácticamente permite la formación del complejo de ataque a membranas, y recuerden que el último objetivo en el caso de la respuesta inmunológica y en esta etapa es lisar o destruir al agente patógeno. Perfora ese complejo de ataque a membrana, la membrana celular o la membrana del agente patógeno, y forma una especie de poro, lo que hace que se destruya, ¿no? Es una forma de eliminar a ese agente patógeno. Nos quedamos en la vía de las lectinas. Algo que yo les mencioné con respecto a la vía de las lectinas es que es muy similar a la vía clásica. De hecho, su forma el proceso que sigue es prácticamente igual. Lo único que cambia es que la proteína C1 es cambiada por una MBL o una ficolina. ¿Qué es MBL, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es una MBL? Nos decía la literatura cuando hablábamos de la vía de las lectinas. Es una lectina que... Es una lectina de unión amanosa. De unión amanosa, o también la podemos encontrar como lectina unidora de manosa. Todas nos hablan de lo mismo. Lectina unidora de manosa o de unión amanosa es lo mismo. Y bueno, esta lectina de unión amanosa se tiene que unir con una manosa, pero esto también puede ser una ficolina. Si ustedes se acuerdan, en la bibliografía nos decía que esa vía de las lectinas, pues prácticamente se podía activar con una lectina unidora de manosa o con una ficolina, ¿vale? Que son moléculas prácticamente que podemos encontrar o que favorecen la fagocitosis del agente patógeno, ¿vale? Y bueno, en el caso de la vía de las lectinas, pues se une esta lectina unidora de manosa o de unión amanosa con una manosa y comienza la cascada enzimática. Cosa muy diferente que ocurre en la vía clásica. Que aquí forzosamente necesitamos un anticuerpo y necesitamos la formación del complejo C1, que acuérdense que C1 está formado por C1Q, 2C1R y 2 C1S. ¿Vale? Ese es un complejo muy importante que permite el inicio de la vía clásica del sistema de complemento. Y bueno, ya que se unió esta manosa, que es la estructura que podemos observar aquí, ¿cuál es la importancia de esta manosa? Bueno, la vía de las lectinas prácticamente se va a activar al unir carbohidratos de la superficie. Hay algunas bacterias, hongos, virus, incluso protozoarios, que tienen este tipo de carbohidratos a nivel de su superficie, ¿vale? Que pueden tener N-acetilglucosamina, que pueden tener fructosa, que pueden tener glucosa, fucosa, etcétera. Todos estos carbohidratos permiten unirse a esta lectina unidora de manosa, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de las ficolinas, ay, perdón, chicos, estoy un poquito como que la nariz, no sé. Pero bueno, en el caso de las ficolinas, estos se van a unir a los agentes patógenos, pero va un poquito más relacionado con los patrones, con los PAMs, ¿vale? Que son patrones asociados a moléculas. No, ¿qué son los PAMs, chicos? A ver, ¿quién me recuerda? Patrones asociados ¿a qué? ¿A mucosa? ¿A patógenos? ¿Cómo? A patógenos, ¿vale? A moléculas de patógenos o a patógenos. Bien. Y bueno, para eso es la importancia de las ficolinas. Ahorita yo solo les voy a hablar de la MBL, ¿vale? De la lectina unidora de manosa. Es esta estructura. Entonces, esta estructura está en nuestro cuerpo de manera inerte, y entonces cuando comienza un patógeno que tiene un componente de carbohidratos en su membrana celular, permite que se active esta vía de las lectinas. Se une la manosa a nivel de la membrana celular y entonces comienza la proteólisis y activa a C4 y a C2. O sea, ya no necesitamos a C1, nos saltamos hasta C4 y C2. ¿Qué pasaba con C4 y C2? Pues estos se fraccionaban en una porción ligera y en una porción pesada. La porción pesada, que sería C4B y C2A, se forman y comienza la cascada enzimática.
Inicia esta cascada enzimática idéntica a la vía clásica, es decir, que se forma C3b, se forma C5b, como lo habíamos visto el día de ayer. Es decir, aquí desde el fragmento C4b en adelante es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entonces se forma el complejo C5b, que es una convertasa. Y yo les dije, esto es muy importante, porque si no existiera esta convertasa, no se podría formar el complejo C9, que es el complejo de ataque a membrana, y producir la lisis del agente patógeno. Entonces, prácticamente es lo mismo. El inicio, la activación, es lo que hace distinta a esta vía de las lectinas. Y por último, tenemos a una vía alterna. La vía alterna, como su nombre lo dice, es una vía que no suele ser utilizada de manera habitual. Esta tiene una activación que se induce por la molécula C3, específicamente su porción C3b, con carbohidratos, lípidos y proteínas de antígenos. La vía alterna prácticamente se induce por estas moléculas que nos dice, y sobre todo tiene una gran afinidad a bacterias como las gram positivas. Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, también algunos parásitos. La bibliografía nos mencionaba, por ejemplo, a los tripanosomas, pero también puede estar presente en algunos virus o en algunas otras células, ¿no? Infectadas precisamente por alguno de estos microorganismos, perdón. Pero prácticamente esta vía alterna, pues se parece mucho a la anterior y es muy poco utilizada. ¿Qué tiene que pasar primero? Bueno, se necesita el complejo C3, ¿vale? O a la porción C3 del sistema del complemento. Este se va a hidrolizar y se va a formar C3A y C3B. Aquí tenemos la imagen, ¿vale? Bueno, aquí no nos menciona C3A, pero aquí está C3B. Y entonces, el que se va a anclar a la superficie de la membrana celular del agente patógeno es precisamente C3, ¿vale? C3 junto con C3b. Y por último, bueno, y por consiguiente, se va a hidrolizar el factor B. El factor B está formada por una glucoproteína rica en glicina. La glicina es un aminoácido. Y bueno, con ayuda del factor D, que forma todos estos componentes del sistema del complemento, va a permitir que se forme una esterasa de serina. La esterasa de serina, bueno, prácticamente, o denominado factor D, lo único que va a ser diferente a las otras vías es que si este factor de serina no existiera, no se podría dar el complejo C3b y por lo tanto el C3 convertasa, ¿vale? Entonces, bueno, ya se forma la serina, se da el C3 convertasa y ahora aquí hay algo diferente que dice factor P de properdina. ¿Qué es la properdina, chicos? ¿Quién se acuerda qué es la properdina? Nos lo mencionaba la bibliografía. Es una proteína estabilizadora. Exacto, es una proteína estabilizadora. ¿Qué nos va a estar estabilizando? Bueno, sobre todo va a actuar sobre C3 y sobre C5 para evitar su destrucción, porque de hecho antes, la bibliografía nos dice que antes esto se le denominaba vía de la properdina, ¿vale? Porque la properdina es como la protagonista de esta vía, por eso aquí tenemos la P de properdina, ¿vale? Entonces, pues no se llamaba vía de la properdina, pero actualmente es una vía alterna porque se sabe que no es habitualmente utilizada y esta properdina es una proteína o es una molécula más bien estabilizadora. Si no existiera la properdina, pues prácticamente no se podría dar los siguientes pasos. Protege a C3, ¿vale? Y la convierte en una convertasa. Aquí ya viene lo mismo que las otras vías, exactamente lo mismo. A partir de este paso es exactamente lo mismo. C3 convertasa, pues permite la formación de C3b o se proteoliza entre C3b y se forma un complejo que se llama C3b-B, C3b, con actividad de C5 convertasa, ¿vale? Y C5 convertasa va a dar la formación del CAM y por lo tanto la lisis del patógeno. Si ustedes en clase me dicen, profesora, yo me tengo que aprender todo esto, no es difícil. No es difícil porque hay bastantes similitudes entre las tres vías. Lo más importante es saber cómo se activa cada una de ellas y cuáles son sus componentes principales. En el caso, por ejemplo, de la vía clásica, es activada por una inmunoglobulina una inmunoglobulina M o por una inmunoglobulina G, ¿vale? ¿Cuál es el evento más importante? Bueno, es la formación
del C5b, ¿vale? Que va a permitir que se dé toda la parte posterior gracias a ese 5 convertasa. Eso es lo más importante. Ahora, todas terminan en lisis del antígeno. Vía de las lectinas, ya entendimos que la que lo activa es una lectina unidora amanosa, ¿vale? O puede ser una ficolina. Y en el caso de la vía alterna, necesitamos que inicie con C3, que se necesite un factor D, que es una esterasa de serina, el factor properdina, y se puede dar el resto de pasos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ok, vamos a hablar un resumen del sistema de complemento. Este es un mecanismo basado en un conjunto de proteínas. Ya sabemos que tienen un comportamiento simógeno, es decir, que son proenzimas que necesitan un estímulo para que se puedan activar en cadena. Van a participar en ambas inmunidades, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, pero en el caso de la inmunidad adquirida, actúa sobre todo en la inmunidad humoral. Acuérdense que se divide en inmunidad humoral y en inmunidad celular. Actúa sobre todo en la inmunidad de tipo humoral y por lo tanto dificulta la infección por patógenos, hace más fuerte a la inmunidad adquirida. Hay 3 vías de activación, la clásica, la de las lectinas y la alterna, ¿no? Aquí no dice alternativa, pero es la vía alterna o alternativa. La vía clásica necesita de anticuerpos para poderse activar. ¿Qué anticuerpos necesitan? Ya mencionamos la G y la M. La vía de las lectinas necesita una manosa forzosamente, ¿vale? Residuos de manosa o manosa en la superficie del antígeno, y necesitamos a una lectina de unión amanosa. Y la vía alterna se puede producir de manera muy espontánea, puede ser muy esporádica, es muy poco habitual, y ya sabemos que tiene que empezar con la formación de C3. Todas las vías terminan formando el complejo de ataque a membrana, que es el famoso CAM, y liberando factores para atraer fagocitos. Las células sanas del huésped expresan proteínas para protegerse de su acción y distinguirse de los patógenos. Esto es bien importante porque el sistema del complemento tiene esta característica de ser específico, pero muchas veces cuando el sistema inmune está alterado, puede estar lesionando al huésped, porque el sistema del complemento es bastante potente. ¿Vale, chicos? Es muy, muy potente. El tener el sistema de complemento nos está nos está proveyendo, ¿cómo se diría? Nos está dando la habilidad de eliminar agentes patógenos de manera más eficiente. El sistema de complemento fue diseñado por la persona que nos creó para destruir. ¿Vale? Esto destruye. ¿Cuál es su objetivo principal? Lisar o destruir agentes patógenos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a buscar el siguiente material, chicos. Permítanme un minutito. Ok, entonces no tenemos dudas con respecto al sistema del complemento. ¿Dudas? Bueno, en la siguiente clase, si empiezo a preguntar, acuérdense, si me enojo, les hago examen y va con asistencia. Vamos a hablar de un tema nuevo, vamos a tratar de cambiar el chip, vamos a descansar un poquito, ya viene lo último de nuestra asignatura, ya ustedes me estarán hablando de respuestas inmunes con virus, bacterias, protozoarios, cómo se comporta el sistema inmunológico en cada uno de estos microorganismos. Pero para entender esto necesitamos hablar de un tema muy importante, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad se parece o tiene ciertas similitudes con el sistema del complemento. ¿Y por qué digo que tiene ciertas similitudes? Porque también permite potenciar al sistema o la respuesta inmunológica. Pero otro beneficio que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad es que permite al ser humano ser único, ¿vale? El complejo mayor de histocompatibilidad va a variar entre cada individuo. Es como si fuera nuestra huella digital. Cada persona tiene un complejo mayor de histocompatibilidad diferente. Y esto es lo que también permite que nosotros, por ejemplo, aceptemos algún tejido o que lo rechacemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes han escuchado eso de que, ay, le colocaron un órgano, le donaron un órgano y su cuerpo lo rechazó.
¿Quién rechaza ese órgano? Seguramente su sistema inmunológico. Y el protagonista de ese rechazo probablemente fue el complejo mayor de histocompatibilidad. La compatibilidad entre los dos tejidos no fue óptima y por lo tanto fue rechazada. Se tomó como algo extraño a nuestro cuerpo y entonces el sistema inmune comienza a atacarlo, comienza a destruirlo. Y bueno, entonces eso es lo que probablemente provoca que esa donación sea rechazada. Muchas veces estas donaciones no solamente son de tejidos de un huésped a otro, sino que también de nuestro propio cuerpo. Ustedes han escuchado eso de que luego dicen, es que se le cayó un diente o un dedo, se cortó un dedo y le pusieron y lo rechazó su cuerpo, cosas así, sí, porque seguramente el tejido ya no era idóneo y ya no era compatible. El complejo mayor de histocompatibilidad también lo podemos encontrar con las siglas HLA y también es conocido como antígenos leucocitarios humanos. ¿Vale? Todo lo que, si nosotros vemos HLA o MHC, nos está hablando exactamente de lo mismo. Son antígenos leucocitarios humanos o complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es este complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, es un producto de un conjunto de genes y son responsables de que los linfocitos rechacen tejidos trasplantados y detecten elementos extraños. Es decir, ¿cómo sabemos que los linfocitos o por qué los linfocitos tienen esta capacidad de saber que algo es extraño? ¿Quién nos lo explica? Bueno, seguramente es porque están potenciados por este complejo mayor de histocompatibilidad que valora que esa molécula o ese agente sea compatible o no. Y cuando no lo es, nos dice, ¿sabes qué? Esto es extraño al cuerpo. Todo lo que es extraño seguramente nos puede producir daño. Ve y mátalo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que sucede con este tipo de moléculas. Participan en la inducción de la respuesta inmune específica a través de la presentación de antígenos a los linfocitos. Entonces, prácticamente en el caso de la respuesta inmunológica, también va a presentar antígenos, ¿no? A los linfocitos. ¿Quiénes otras son células presentadoras de antígenos? Pues tienen las células dendríticas, ¿vale? Los macrófagos, pero aquí en este caso es todo un complejo, ¿vale? Es un complejo el que también está participando como presentador de antígenos. No es una célula, es un complejo, chicos. ¿Dónde están ubicados o dónde está ubicado el complejo mayor de histocompatibilidad o los antígenos leucocitarios humanos? Estos están ubicados en la superficie celular. ¿Superficie celular de quién? Superficie celular del linfocito o de la célula inmunitaria. Le confieren al individuo una identidad tisular propia y exclusiva. Es lo que les decía, se parecen a las huellas digitales, por lo tanto se dice que son huellas celulares. No todos vamos a tener el mismo complejo de histocompatibilidad. Y son reconocidas por su sistema inmune. Es decir, mi complejo mayor de histocompatibilidad es reconocido por mi propio sistema inmunitario. Yo le quiero trasplantar o me quiere trasplantar tejido epitelial Jesús Robles. Se enteró que me accidenté y entonces dice, yo le voy a donar a la profesora un pedazo de tejido epitelial. Y entonces él lleva su donación con toda la intención del mundo, pero probablemente hay una alta probabilidad de rechazo del tejido por esta situación. Y aquí tenemos a un complejo mayor de histocompatibilidad. Si se dan cuenta, está formada por cadenas, ¿vale? No se parecen a las inmunoglobulinas, porque de hecho las inmunoglobulinas sí tienen la forma de Y, pero tienen características de, por ejemplo, tener tener una bisagra, tener una porción pesada, una porción ligera, pero en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad, no. Son cadenas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena alfa, pero pueden estar adoptando diversas formas y se encuentran en la membrana celular. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, ¿vamos bien? Sí. Perfecto. Aquellas personas que me están mandando mensaje en el chat con respecto a sus micrófonos y a sus cámaras, si me avisan el motivo, sí les estoy justificando, ¿vale? En condiciones normales,
Las moléculas unidas a la superficie de los elementos propios, en condiciones normales, el sistema mayor de histocompatibilidad, está unido a las superficies de nuestros propios elementos, como por ejemplo, ¿cuáles? Las membranas de las células inmunitarias, sobre todo de los linfocitos, ¿vale? Allí vamos a tener unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Al presentarlos a los linfocitos T no los activa. A ver, aquí está un poco raro, ¿no? Me dicen, es que ¿cómo que un linfocito y va a activar otro linfocito? Sí, sí puede ser, pero también el complejo mayor de histocompatibilidad lo pueden tener células dendríticas o lo pueden tener los macrófagos. Y ya mencionamos que ellos son presentadores de antígenos y también los propios linfocitos pueden estar a través del complejo mayor de histocompatibilidad siendo presentadores de antígenos. Y entonces le presentan a los linfocitos T, pero no los activan por completo, ¿vale? Solamente les están presentando porción del antígeno. Y entonces hay una infección o cambios patológicos en la célula, el complejo mayor de histocompatibilidad se activa como tal y ahora sí califica a ese agente patógeno como una molécula extraña. Es decir, es el policía que tiene que valorar si la persona es agresiva o no, si es extraña o no. Y entonces lo que hace es que activan ahora sí a los linfocitos T y le dicen, ¿sabes qué? Esto no está normal, esto no está bien. Y los linfocitos T responden de manera inmediata y ya son linfocitos T efectores, porque inicialmente son linfocitos T vírgenes. Al tener este estímulo patógeno, se convierten en linfocitos T efectores. Aquí tenemos una imagen, ¿vale? Por ejemplo, podemos observar a un macrófago o una célula dendrítica. Yo creo que más bien es una célula dendrítica. Y esta, en su interior, tiene al agente patógeno. No sé si logran observarlo. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No sé si logran observarlo, ¿vale? Pero tiene el agente patógeno en su interior. ¿Por qué? Porque seguro ya lo fagocitó. Y entonces, aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad y se lo muestra al linfocito T virgen, sin activarlo. Solamente están leyendo la información. Y el complejo mayor de histocompatibilidad valora que es un agente extraño y ahora sí se convierte en un linfocito T efector. Los linfocitos T efectores, ¿qué hacen? Bueno, guardan memoria. Primero se expanden, es decir, que aumentan el número. Después guardan memoria, o algunos de ellos guardan memoria, y algunos mueren por células apoptósicas. Cuando los linfocitos ya no son suficientes, o más bien ya son demasiados, el sistema inmune se autorregula y entonces mueren esos linfocitos para que no estén en exceso, porque eso nos puede estar provocando algún otro tipo de enfermedad o algún otro tipo de situación. ¿Cuáles son las características del complejo mayor de histocompatibilidad? Tenemos 4 características principalmente, que es la expresión, el poligenismo, el polimorfismo y la codominancia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las propiedades que tenían las citocinas, por ejemplo? Tenían ciertas propiedades y ciertas características. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad sucede algo muy similar, pero estas son las características o las 4 características principales del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a conocer qué significa cada una de ellas. Expresión. ¿Qué es eso de expresión? Bueno, esta característica hace referencia a que las moléculas glicoproteicas que están unidas a la membrana celular puedan ser reconocidas por el sistema inmune como marcadores celulares. El complejo mayor de histocompatibilidad va a estar formado tanto por proteínas como por moléculas de carbohidratos, ¿vale, chicos? Y por lo tanto son moléculas glicoproteicas. Hemos mencionado que las proteínas tienen gran afinidad con todo el sistema inmunitario, por lo tanto son marcadores celulares. Expresan esta situación como marcador celular. Poligenismo. ¿Qué es esto de poligenismo? Bueno, es que son codificados por múltiples genes, ¿vale? Es decir, que no solamente un gen, hay una alarma, chicos, no sé, allá la apagan. Y bueno, son codificadas por múltiples genes. ¿Dónde podemos encontrar
las características de cada uno de los complejos mayores de histocompatibilidad en el ser humano en su código genético. ¿Vale, chicos? En su código genético nos está marcando los tipos de antígenos leucocitarios humanos que tenemos. Por lo tanto, tienen esta característica de poligenismo porque son codificados por múltiples genes. Tenemos una región denominada, bueno, ya como tal propiamente MHC, que lo vamos a ver más adelante, que es la fracción 21 del brazo corto del cromosoma 6. Si nosotros queremos saber cómo es mi complejo mayor de histocompatibilidad, bueno, genéticamente tendríamos que estar valorando al cromosoma 6. Allí está el código genético del complejo mayor de histocompatibilidad. Específicamente nos dice aquí, ¿no? En su fracción 21. Hay muchas enfermedades o hay algunas enfermedades en el que el problema se encuentra en el cromosoma 6, ¿vale? Y algunas tienen relación con esta fracción 21, no todas, ¿vale, chicos? Pero, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple tienen una situación así. La esclerosis lateral amiotrófica tiene una situación similar, ¿vale? Hay una alteración en este complejo mayor de histocompatibilidad porque genéticamente hay un polimorfismo o hay una mutación genética en el cromosoma 6. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen porque ya veo algunos caras muy cansados. Aparte ya nos faltan 4 minutitos para poder concluir la clase. Aquí tenemos una imagen que es un cromosoma. Es un cromosoma 6, nos dice la imagen. Y si ustedes observan, nosotros podemos ver que en su fracción 21 a la 31 está dividido en 3, en la clase 1, clase 2 y la clase 3. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad se divide en clases. Clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Vale, chicos? Y aquí está todo el componente de la clase 1, de la clase 2 y de la clase 3. Esto es meramente molecular. Nosotros no estaremos especificando cada uno de estos componentes, pero sí tenemos que entender que es una situación genética, ¿vale? Es una situación genética lo que está predisponiéndonos a que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad sea eficiente o no. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos otra imagen, miren. Por ejemplo, en esta imagen se ve un poquito mejor. Tenemos al brazo largo, al centrómero, que son características o estructurales de los cromosomas, y en el brazo corto podemos encontrar a las clases del sistema del complemento, ¿no? Está la HLA, que es antígeno leucocitario humano, clase 2, clase 3 y clase 1, ¿no? Y nos da aquí las características de cada una de ellas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Voy a subir la unidad por si ustedes gustan leerla. Es una unidad muy cortita de complejo mayor de histocompatibilidad, pero para que la puedan revisar y aclarar algunas lagunas. Y bueno, seguiremos abordando parte del tema en la siguiente sesión. ¿Cuándo nos reunimos? El día martes, ¿vale, chicos? Día martes estaremos en clase, día lunes, actividad semanal como corresponde. Y eso sería todo por el día de hoy. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, ¿Qué hasta pasó, luego, buen Jessica? día. Hasta luego, chicos. Que pasen buena tarde. Profe, dice mi compañero Jesús que por